comunicación, si no me equivoco, con Alejandro Bertotto. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, hola. Yo te estoy copiando muy bajito, Luis. A ver, ¿ahora mejor? Ahora está mejor. ¿Vamos mejorando? Con sensación de presencia, como dicen los radios. Ay, ay, ay. Alejandro, tanto tiempo sin hablar con vos. ¿Cómo te presento? Vos sos un hombre... Alejandro Bertotto. No, pero sos un antártico. Sí, soy antártico, claro. Sí, sí. Antártico. ¿Por qué le decimos hombre antártico? O sea, ¿a quiénes se ganan este título de hombre antártico? Bueno, hay una ley que establece las condiciones para ser considerado antártico. La ley está hecha no por un problema honorífico, sino por un problema práctico, digamos. Hay determinadas, si querés llamarlo, o hubo en algún momento, determinadas ventajas o facilidades que tenía el hombre que había sido capacitado para ir a integrar una dotación antártica durante un determinado tiempo y una determinada actividad. Concretamente, quienes hayan invernado en la Antártida, quienes hayan hecho una campaña entre una campaña de verano y la próxima campaña de verano, mínimo, y de ahí para arriba. Pero eso, en realidad, después se convirtió en una cuestión, una distinción, una capacitación, una cuestión más honorífica, si querés llamarlo de esa manera, cuando se estableció que lo que hoy llamamos antártico es el expedicionario del desierto blanco, desde el punto de vista de que toma la posta de aquellos primeros pioneros antárticos. En el caso tuyo, ¿cuál es la formación profesional? ¿Vos sos un hombre de la Armada? No, yo soy de ejército. Ejército. Yo de origen soy capitán de artillería. Y fui a la Antártida, en principio, como jefe de una base antártica, que era la base antártica San Martín. ¿En qué año? Esto fue en el 93. En el 92 hice el curso preantártico, que dura un año. En el 93 fue jefe de la base San Martín. Y después, bueno, ya después me conocen acá a partir del 94, 95, que empezamos a armar todo lo que es el tema antártico en la provincia, en el gobierno de la provincia. Ahora me meto en tu vida, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué te pasó cuando llegaste al continente blanco en la primera oportunidad? Bueno, me pasó antes, en realidad. Yo tenía esa intriga, ese misterio que deja ver la Antártida para quienes no son antárticos. Además, uno en la vida militar se va cruzando en distintos destinos con gente que tiene esa capacitación, y obviamente las anécdotas sobran. Permanentemente están en cualquier sobremesa de cualquier casino de oficiales o de suboficiales, según el caso. Las anécdotas de las cuestiones que se han vivido en Antártida. A partir de ahí a mí me interesó, empecé a averiguar. Como te dije, yo soy capitán de artillería de origen, y la artillería es un arma que cuida mucho la carrera de sus oficiales, es decir, no les gusta que sus oficiales salgan del arma, prefieren que se queden todo el tiempo en el arma. Entonces, claro, me costó bastante poder salir a hacer esta especialización. De todas formas, en el año 91, 92, yo, el segundo comandante antártico, había sido operaciones mío en una unidad, en el grupo de artillería 561, con el cual habíamos trabajado muchísimo y teníamos mucha confianza, y él tuvo un problema con el jefe de la base San Martín, que estaba designado para el año 93, que por problemas de otra índole no iba a poder hacerse cargo de esa base. Entonces, bueno, pidió que sea yo el que vaya a capacitarme para cubrir ese cargo. Ahora, detenete por favor ahí un toque. Año 91, ayúdame con la memoria, presidente
todavía estaba Carlos Saúl Menem. Sí. Cuando, o sea, ¿qué influencia tiene la política nacional con las operaciones que se llevan adelante en nuestras bases antárticas? ¿Y cuántas bases teníamos en aquel momento? Por eso, el más importante, el puntapié inicial lo da Menem con el decreto 2316 del 90. Ni bien empezó su gobierno. En realidad es del 89, pero firmado en el 90. Que lo que hace es, primero, designarlo de nuevo el director nacional de la Antártica, el general Jorge Edgar Leal. Con lo cual le vuelve a dar una impronta expedicionaria, digamos, a la actividad. Además, Leal era un hombre que tenía, más allá de que a algunos pueda gustarle más o menos, tenía una visión más, si querés llamarlo así, de izquierda, de lo que tenía que ser el accionar antártico argentino. Y genera dos conceptos que son, para mí, fundamentales y iniciales de lo que debió haber sido el camino antártico de la Argentina. Uno es el de Antártida Sudamericana, por el cual crea lo que se llamó RAPAL, Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos, que la integró con Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador, que eran los países sudamericanos que tenían actividad antártica. Y por supuesto las lideró en principio Argentina y Chile, que eran los dos países latinoamericanos con mayor trayectoria antártica. Los demás eran incipientes. Eso generó un factor de poder en la comunidad antártica internacional bastante interesante. Montado sobre eso, lo que hace el decreto 2316 de Menem es establecer a Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. Y dispone que a partir de ese momento tenía que empezar a correrse o darle mayor prioridad al puerto o al complejo aeroportuario, en realidad, de Ushuaia, respecto de la administración del programa antártico argentino, buscando la sociedad con otros programas antárticos del mundo. Estaba claro el concepto de generar un sistema logístico antártico internacional en Ushuaia. Bueno, esto obviamente no ocurrió, pisó callos, mucha gente no lo entendió y recién ahora lo está entendiendo, 30 años después, cuando pasa lo que pasa con este vuelo de exploración que hizo Alemania por Malvinas. Y una parte de eso, de ese concepto, lo tomo cuando vengo a Tierra del Fuego, a voluntad de un consejo de ministros que hubo en ese momento, que lideraba el gobierno Estavillo, con la decisión de iniciar la actividad antártica provincial, porque hasta ese momento lo único que se hacía era, a través de la Oficina Antártica del Infotur, acompañar un poco al turista antártico, que era obviamente mayoritariamente europeo, japonés y americano, norteamericano, y un poco de difusión, algún chocolate el día de la Antártida, y ahí terminaba la actividad. Nosotros nos apuntamos fundamentalmente a generar logística, a tratar de que Ushuaia en particular, Tierra del Fuego en general y Ushuaia en particular, genere logística. ¿Qué quiere decir eso? Que genere servicios específicamente antárticos, de manera de poder convencer o seducir a los países antárticos del hemisferio norte. Y para esto te hago una cuenta muy sencilla de entender, que obviamente hay que desarrollarla, pero es para que se comprenda. Todos los países del hemisferio norte tienen en el orden de los 25 o 30 días de navegación para llegar desde su país de origen hasta la Antártida, y otro tanto para regresar. Y normalmente lo que hacen es trabajar fundamentalmente en el verano antártico, es decir, durante alrededor de 60, algunos 90 días. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bueno, entonces, eso lo que genera en los administradores de programas antárticos del hemisferio norte es un terrible gasto logístico, porque vos necesitas prácticamente por cada día de trabajo un día de navegación.
Cuando hablamos de un día de navegación, hablamos de un buque, no hablamos de un camarote, porque vos te estás moviendo todo, digamos, un buque exclusivamente para hacer ciencia en la Antártida y llegar a una base o hacer lo que tengas que hacer. Entonces, estamos hablando mínimo de $50.000 diarios. ¿Se entiende? Ahora, vos vas sí. a los fundamentos técnicos y yo te llevaba a qué es lo que nos atrapa del continente blanco. Mucha gente que toca... experiencia personal. Claro, mucha gente que viene acá a Ushuaia tiene como un sueño conocer la Antártida, llegar a la Antártida. No sabe cómo, pero claro, para cada uno de nosotros representa quizás algo distinto. Sí, sin duda. De todas formas, es como hablábamos al principio, ese misterio. La Antártida es esencialmente misterio. ¿Por qué es misterio? Bueno, en principio porque está inexplorada. Lo que se conoce, primero, el 2% de todo el continente tiene lugares, sectores parcialmente sin hielo. Es decir, vos ves piedra en la Antártida en un 2% de todo el continente. Y la ves normalmente en verano. En verano. Entonces, todo lo que hay que hacer en la Antártida es navegar en hielo, y eso es de por sí, además de muy caro, muy difícil y muy peligroso. Razón por la cual, y además no te permite, digamos, llegar a lugares que no tengan hielo, es decir, que donde vos puedas sobrevivir naturalmente. Todo lo que vos tengas que hacer en la Antártida lo tenés que llevar puesto. De lo contrario, no lo tenés. Entonces, la falta de exploración del continente hace que de por sí sea un misterio. ¿Cuántas bases teníamos en el 91? En el 91 activa las mismas que hoy, 6. Siempre tuvimos en el orden de las 13, 14, 15, 12, depende de los momentos, porque hay bases que existieron que hoy ya no existen, hay bases que existieron que hoy no son permanentes, pero existen como temporarias. Entonces, siempre son 6 las permanentes, y en el orden de las 6, 7 u 8 las temporarias, depende del momento. La más austral, ¿cuál es? Belgrano 2. Belgrano 2 está en el fondo, no en el fondo, en la parte más austral del mar de Weddell. El mar de Weddell es el que está mirando la Antártida desde Ushuaia a la izquierda de la península antártica. Y es un mar que permanece congelado la mayor parte del año. De hecho, todo el año. Y en el verano suele abrirse como hendiduras, como ríos, como rajaduras en el pack de hielo marino, que es por donde se filtran los rompehielos, en particular de Ibiza, para ir a hacer el relevo, y llegan hasta esa costa más austral, que es la barrera de hielo Filtner. Ahora, vos fijate, ¿no? Te pregunto cuál es la más austral. Esa estamos hablando de que es una de las bases estables. ¿Qué dotación tiene? Y imagino que ahí el que toca Belgrano 2 se pasa un año sin ver un rostro distinto. Sí, claro que sí. Bueno, primero, al sur de Belgrano 2 estaba una de estas bases que yo te digo, que fueron permanentes en algún momento, que fue la base que inauguró, creó, generó, construyó Gustavo Girotapper, un vecino de la ciudad de Ushuaia, que mantenemos en el olvido. Después vamos a hablar de él si querés. Que es la base Sobral. La base científica Sobral fue una base que hizo Girotapper para poder acceder al Polo Sur desde Belgrano, no Belgrano, Belgrano original, para hacer justamente la campaña del Polo Sur. Después de haber hecho la campaña del Polo Sur, que sirvió de apoyo y además de base científica, a los pocos años se desactivó, pasó a ser temporaria y finalmente se la tragó el glaciar, quedó sumergida en el hielo y desapareció. Esa era la base Sobral, que obviamente era más al sur, más austral que Belgrano. Qué increíble, ¿no? A ver, me es difícil separar, por un lado, tu historia personal, que quiero que los oyentes conozcan, con la capacitación que has tenido
y todo aquello que por motivación propia querés transmitirnos, que es muchísimo. O sea, llevarían programas enteros para poder exprimirte en ese tema. ¿Vos te podés imaginar una Ushuaia que hubiese escuchado, o sea, gobiernos que hubiesen escuchado aquel mensaje que nos dio Menem, con esa mirada de ser el portal de la Antártida? ¿Te podés imaginar cómo estaría esta ciudad hoy? Sí, claro que me lo puedo imaginar. De hecho, lo soñé antes de empezar. Esta ciudad tendría que tener hoy mínimo 5 buques de trabajo antárticos, 5 buques, lo que llaman tipo supply, buques que tienen capacidad de carga, que son rápidos, que obviamente son buques polares, haciendo una distribución de productos a través del puerto de Ushuaia hacia las distintas bases antárticas, y también trabajando en residuos antárticos, que es un tema muy interesante para atacar. Obvio, sí, sí. Y generaría un gran alivio, le hubiese generado un gran alivio a la comunidad antártica internacional, porque se ahorrarían esos 50 o 60 días de navegación que necesitan tener para ir y venir desde estos países. Que es un montón de plata, un montón de dinero, un montón de dinero. Un montón de riesgos. Fíjate vos lo que gastó Alemania ahora para este bendito vuelo por Malvinas. Ahí es donde quería separar esto. Periodísticamente, el tipo que está en la noticia, que está informado, es como que no, mirá, un avión de Lufthansa viene, aterriza en Malvinas y se lleva. O sea, es como que no valoramos cuál es la verdadera importancia que tiene esta travesía muy inteligente por parte de los británicos, usurpadores, le podemos decir, de nuestras islas, ¿no? Y la usurpación británica pasa por un lado, la logística pasa por otro. Plata, negocio. Es plata, es actividad, es conveniencia. Los países no tienen aspecto, Luis. Los países tienen intereses. Claro. La ideología en los países sirve para otras cosas, no para hacer negocios. Los países como Alemania trabajan con unos y trabajan con otros, no porque sean kirchneristas o gorilas. No, negocio, sino plata. porque les conviene trabajar por acá o no les conviene trabajar por acá. Ellos no dejan de venir acá porque hay un gobierno peronista. Dejan de venir acá, primero porque hay otros que le ofrecen un mejor negocio. ¿Cuál es el mejor negocio? Tener una aduana simple, tener controles que no le exijan un peaje, tener los tiempos tabulados y que se cumplan, no tener un riesgo demasiado alto de que se contaminen o se enfermen sus científicos, y fundamentalmente que lo que se programa se cumpla. Bueno, obviamente, nosotros no lo pudimos hacer. No está perfecto, o sea, se entiende. Muchas causas por qué. Esencialmente también todos sabemos cuáles son. Enumeralas. Bueno, en principio la corrupción permanente que tiene el sistema. En la Argentina, donde vos tocás sale una coima, ¿taco? Ayer me decía un carpintero acá de Ushuaia que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, que él pudo hacer un trabajo que realmente es de innovación tecnológica y reemplazar el material de unos equipos deportivos de hockey o no sé qué cosa parecida, yo no conozco mucho el tema, creo que es hockey, por lenga. Ay, papá, pobre hombre, le costó terriblemente llegar a un resultado satisfactorio, que lo obtuvo. Le quieren comprar las cosas desde el norte y le pone tantos problemas el Estado que dice, no, mira, los tengo ahí, no los mando porque no puedo hacer el trámite, porque hasta ¿qué se llama? Hasta el INTA me tiene que controlar porque dicen que tiene una resina. La resina es una pintura. Entonces digo, obvio, digamos, si vos ese problema se lo pones a un administrador de un programa antártico que maneja
programas científicos del primer nivel del mundo, con un montón de genios trabajando en eso, con un equipamiento absolutamente complejo y avanzado. Y lo tiene que interpretar un tipo que está acostumbrado a que para que pase una caja le ponen un mango en la mano, y obviamente se va a complicar. Se va a complicar. Y si encima de eso empiezan la utilización política o institucional, llamémosle si querés, de esas actividades, y bueno, los tipos no quieren, no les interesa eso. Mirá, vos te debés acordar, pongo un ejemplo nada más. En el año 99 trabajó en Ushuaia un equipo europeo integrado, italianos, españoles, ingleses, franceses, alemanes, rusos, de todo vinieron. Eran unos 100 científicos europeos que vinieron a hacer una investigación de capa de ozono, que obviamente el agujero estaba sobre la península antártica, a Ushuaia. Para ver, y todo esto se montaba sobre un avión que era un avión espía ruso que llamaba M-55 Geopítica. Es un avión estratosférico que vuela a más de 20 kilómetros de altura, tenía 27 equipos de medición que iban tomando cada uno su recaudo, y bueno, los tipos después investigaban esto. ¿Ese avión se podía monitorear a través de internet? Bueno, en ese momento internet era pedal acá, te estoy hablando del 99. Claro. Sí, se podía. Sí. Ellos ya lo podían monitorear. Ellos lo hacían, de hecho. Ellos lo monitoreaban. Pero con las limitaciones que le dábamos nosotros en ese momento. Hoy sería mucho más sencillo. Sí, convengamos que somos una máquina de poner trabas. Y somos lo que somos, digamos, no podemos pretender hacer otra cosa. Si no cambiamos nosotros en esencia, si no volvemos a la Argentina del trabajo, de la innovación, del esfuerzo, de la comunidad, vamos a ir cada vez peor. Si la solución del argentino es el atajo, la coima, el ser amigo de para que me den tal cosa, y vamos a ir cada vez peor. Pero eso en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, porque lo que hace es desanimar, desalentar. En vez de generar más esfuerzo, más estudio, más capacidad para poder ser mejores, lo que generas es corrupción. Y corrupción también es hacer favores personales, no solamente robar. Pero me parece que no estamos yendo del tema. Sí, no, es que nos vamos del tema porque tiene que ver con todo, como decía un prestigioso periodista, cuando en un momento se habló que Ushuaia podía tener un astillero, y la función que ese astillero podría llegar a cumplir para esto que vos estás diciendo, que es ser la puerta de ingreso a la Antártida, ¿no? Se hablaba en ese momento de un sincrolif. Un sincrolif es un muelle flotante que sale, digamos, de la tierra para tomar el barco, lo sube, lo seca y lo puede trabajar ahí, lo puede reparar. Y había otras ideas que eran muy buenas y muy revolucionarias, a veces no muy serias por el ejecutor, pero que la idea estaba bien. Después había que ver cómo se instrumentaba. Por ejemplo, me acuerdo cuando alguna vez tuvimos una empresa local, una empresa de línea aérea local, Caiquén, ¿te acordás de Caiquén? Sí, lógico, sí, bueno, sí. Caiquén intentó, de hecho compró máquinas. Los TAS-7 de Caiquén no fueron comprados para hacer Ushuaia-Río Grande. Fueron comprados para hacer también Ushuaia-Río Grande, porque lo puede hacer, vuela y aterriza, así que no tiene problema. Pero es un cuatrimotor. Obviamente tiene un gasto, un consumo horario que es mayor que un avión de dos motores. Y bueno, Caiquén compró esos aviones para poder hacer Ushuaia-Antártida, antes que los chilenos empiecen a trabajar con Australia en hacer eso desde Punta Arenas. Llegamos al día de hoy, Caiquén no existe, claro, y los chilenos tienen dos pistas propias en la Antártida, en donde a una van jet, a las dos van jet, ya no un cuatrimotor turbohélice. ¿Me explico? Sí, aprovechar. Entonces, ahí tenemos que ver el problema en nosotros. No puede ser que siempre elijamos gente que es más de lo mismo.
¿Cuándo vamos a volver a elegir gente que genere cosas, que gane cosas, que nos haga un poco mejor cada día, cada año, cada mandato? Sí, pensar en que generás, pero lo que generás no tiene que ser una parte para tu bolsillo. No, pero... olvidarte de la coima. No, por eso, deja de ser importante no digo que no lo sea, lo es y es mucho, y aparte es la columna vertebral el que roba, o el que coimea, que es lo mismo que robar. El problema es ya más grande, ya no es un problema de que roban, es un problema que lo único que le interesa hacer desde el gobierno, desde el poder, es sus negocios personales, entre los cuales está robar. Pero también está quedarse con empresas, también está el peaje de los peajes. Bueno, hay muchas cosas, y ubicar a sus amigos. Y ya escuchaba hace un ratito una señora que se quejaba de que no la atendían con el tema de la vivienda, que hacía muchos años que lo había planteado a sus hijos, etcétera, etcétera. El IPB. Y bueno, lamentablemente el sistema cada vez es más, yo les doy a los que me conviene. Y en realidad no soy yo, es el Estado el que debiera intentar generar expectativas positivas para que venga más gente que genere más desarrollo. No un tipo que porque está a cargo del Estado le soluciona el problema de vivienda a sus amigos. Eso no es así. Pero no debiera ser. O generar negocios para las empresas de los amigos. Ni que hablar. Que es precisamente de lo que estamos hablando. O sea, si vos vas a pensar en el desarrollo de un proyecto, pero para desarrollar ese proyecto vas a armarte de amigos para generar negocios que te dejen facturación para vos, estamos en el horno. El proyecto no tenga que ver con el negocio. El que genera el proyecto, en realidad lo que tiene que generar es la posibilidad, el camino, las facilidades para que el proyecto se pueda concretar. Y esos proyectos deberían ser... Volver al ejemplo que te daba de ayer. Este carpintero es un tipo que tiene que usar su cabeza para pensar qué quiere hacer, y sus manos y su equipamiento para hacer y producir lo que se le ocurrió con la cabeza. No puede ocupar su tiempo haciendo trámites, estudiando leyes, comparando el ANMAT con el INTA, con el INTI, con las PIP, a ver qué impuestos tengo que pagar, porque entonces el tipo dice: no hago nada, hago ventanas y hago mesas, y listo, si eso igual lo voy a vender. Y sin embargo hay tipos que tienen la posibilidad o las ganas o la inquietud de hacer muchas más cosas con la madera, que no las hacen porque el Estado les complica la vida. No, es tremendo esto. Vamos al tema, Alejandro. Este vuelo que tocó Malvinas para precisamente llevar dos científicos que habían estado trabajando en la Antártida. Contanos. Bueno, esto es así. Voy a hacerte un poquito de historia. Cuando allá por el 95, 96, el Banco Mundial le pidió a la Argentina 4 o 5 proyectos de innovación que pudieran ser interesantes como para que el Banco Mundial por un lado y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por otro. El asunto es que Tierra del Fuego presentó el proyecto del Sistema Logístico Internacional de Logística Antártica. ¿Qué era el Sistema Internacional de Logística Antártica? Un sistema de desarrollo de servicios específicos antárticos, de transporte, de provisión, de reparación y de tecnología específicamente antártica. ¿Cuál era el objetivo? Tenía 2 objetivos. Un objetivo internacional, que era ofrecerle a la comunidad antártica internacional lo necesario como para que se puedan volar en Ushuaia, gasten mucho menos plata y mucho menos tiempo, porque obviamente lo que hicieron los alemanes ayer de ahorrarse 25 días de viaje en un barco y llegar en 15 horas a Malvinas en un avión, claro, es una gran ventaja. Bueno, lo mismo hubiesen podido hacer llegando a Ushuaia, y que en vez del Polarstern tener que entrar a Ushuaia, inclusive podría no haber entrado el Polarstern en Ushuaia, que es un buque de excelencia, un gran buque, un gran rompehielos,
creo que el más prestigioso del mundo en este momento, por su tiempo, por su trayectoria, hasta podría no haber llegado. El Polarstern tiene su derrota marcada por 2 años para adelante. ¿Entendés lo que es eso, Luis? Una cosa perfecta. Es un barco que sabe qué va a estar haciendo el 20 de abril del 2022. ¿Y cuánto tiempo va a estar en el puerto? ¿Qué va? No, está bien. ¿Cuánto va a hacer? ¿Qué tiene que hacer? Todo. ¿Dónde va a ser el mantenimiento que necesita? Todo lo tiene marcado por donde. Entonces es posible que a los alemanes no les convenga traer hasta acá el Polarstern y decir, pero en Ushuaia hay 2, 3, 4 empresas que tienen 3, 4, 5, 6 barcos de tipo supply, que los puedo arrendar. ¿Para qué? Para que lleguen hasta donde yo necesito que lleguen y me lleven a mis científicos y me hagan los campamentos y me abastezcan a mi base y Con lo cual estaríamos ganando plata también nosotros y ellos, tiempo y plata. Y se sacan el problema de encima, trabajan los argentinos para que ellos puedan hacer su ciencia, que hacen, y mucha y muy buena. Sí, además son grandes amigos de la Argentina desde siempre, lo que no quiere decir que vayan a hacer mal los negocios por ser amigos nuestros. El laboratorio de la base Giovanni, que ahora se llama Carlini, la base científica argentina, se llama Dahlmann. Ese laboratorio lo hicieron los alemanes. Claro. Gratis. Incluyeron a la Argentina en un programa de biología y que yo que sé cuánto, y como parte de ese programa dijeron, bueno, ustedes tienen una base, nosotros queremos poner un laboratorio, lo usamos entre los dos, ustedes mantienen la base, nosotros mantenemos el laboratorio y dejamos que ustedes trabajen. ¿Les parece? Sí, vamos, listo. Así se trabaja. Cada uno debe aprovechar lo mejor que tiene el otro. Y Argentina hubiese tenido, de hecho hay proyectos en gobierno, yo escribí no menos de 10 proyectos con ese concepto. Uno me acuerdo que era el de hacer un sistema de monitoreo del turismo antártico basado en las bases argentinas, el despliegue territorial, que es lo que vos me preguntabas antes, que es muchísimo, nadie tiene tanto como nosotros, y administrado por la provincia de Tierra del Fuego junto al Instituto Antártico, y fundamentalmente con la participación mezclada, es decir, combinada, de universidades latinoamericanas. ¿Qué quiero decir con esto? Tomabas 3, 4, 5 bases antárticas, hacías un proyecto de visita de esas bases para la protección ambiental y todo lo que corresponde, y eso lo administraba 1 o 2 profesionales, podía ser uno brasilero y otro argentino, con 3 o 4 estudiantes, que podía ser uno uruguayo, otro chileno, otro cubano. No, sí, bueno, si estuviese cubano, no me importa. Ampliar. La ciencia no puede tener barreras. Pero obviamente, como no lo tienen los estados tienen intereses, tienen objetivos, no tienen barreras emotivas, ni políticas, ni ideológicas. Eso no entra en esto. ¿Vos creés que los ingleses son amigos de los alemanes? No, para nada, son negocios. Son negocios, les conviene a los dos y lo hacen. Si vos lees la declaración de la empresa Lufthansa de por qué hizo el viaje dice literalmente que el COVID le permitió llevar a cabo un proyecto que venían investigando hace 25 años. Claro. ¿Entendés? Digamos, no es que de repente vino una enfermedad, entonces los tipos dijeron, ¿cómo solucionamos este problema? Vamos a ver qué podemos hacer. Lufthansa nos puede salvar. No. El proyecto ya lo tenían, estaban esperando la oportunidad que justifique el gasto. Punto. Y lo tuvieron. Ahora, ¿por qué lo tuvieron allá y no lo tuvieron acá? Porque nosotros hace 30 años debimos haber empezado a hacer un trabajo que no hicimos. No solo no hicimos, hoy estamos peor que hace 30 años. En el único momento que estuvimos mucho mejor fue justamente a fines del siglo pasado, al principio de este siglo, en donde además teníamos un proyecto aprobado por el BID, consensuado
inclusive con los chilenos, y con un presupuesto no objetado por el BID para empezar a desarrollar un sistema logístico internacional de Ushuaia. Claro. Y no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque a alguien no le convino, o no lo entendió. Y yo te puedo dar los nombres de quiénes son algunos de los tantos, que algunos simplemente porque le rompían las bolas. ¿Quién? Un gobernador que se llama Manfredotti, que anuló un montón de partes de este proyecto porque canciller de ese momento tenía intereses que eran contrapuestos con los que eran intereses de la provincia en ese momento, que era justamente generar este sistema, era Rodríguez Llavarini. Entonces Manfredotti, para no tener problema con el canciller, porque tiene la mentalidad de muchos dirigentes fueguinos, que es: yo hago lo que Buenos Aires me dice y no lo que la provincia necesitaba, exactamente lo contrario de lo que era el gobernador Campos, que iba a Buenos Aires a romper para que hagan lo que necesitaba la provincia. Estos no, vienen a la provincia a no hacer lo que a Buenos Aires le molesta, y nosotros los votamos. Y Sí, eso sí. me queda claro, porque yo lo viví, Luis, no me lo contaron. ¿Qué máquina de impedir, de hacer daño gratuitamente? Alejandro, como para ir cerrando, vos tuviste una experiencia radial, creo que lo hiciste con Nieto. Tuve varias. Una fue la más linda, digo yo, la del embudo, con Gabriel. Con Gabriel Nieto. Hicimos concursos y tenía una columna semanal. Contame qué te dejó esa experiencia con Gabriel en el embudo. No, ni me acuerdo en qué radio lo hicieron. En todas, porque cuando empezamos el embudo empezamos en Máster. Sí. Después, ¿estuvimos en la tuya o no? No, iban a venir, pero no sé qué fue lo que pasó en último momento con Gabriel. Él iba, sí, yo me acuerdo que vos estabas por ahí, pero no me acordaba si había ido o no. Y después pasó a otra, y después pasó esa que era comunitaria, donde estaba Boquicho y toda esa gente. Activa. Y después estuvo en otra que no me acuerdo si no es la que estaba en... Ay, ¿cómo se llama? Claro, y Gabriel tenía una... Español. Un poco le contamos a los oyentes, porque por ahí hay gente que vino hace 5 años, que Gabriel Nieto, periodista, hacía el embudo a la mañana muy temprano. En aquel momento nos manejábamos con fax, y es un poco como que tenía las tapas de los diarios de la provincia y también de Nación, y manejaba esa primera mañana, ¿no? Muy difícil. Además tenía ese trío de ¿cómo le llamaban? Con el Gordo Sarmiento y Fernando, los próceres, la revista de los próceres. Quiroga. Sí. Quiroga, Moreno, Sarmiento. Exactamente. Estuvo algún tiempo, colaboró Dani Morales. Exacto. Era muy divertido. Aparte eran ácidos. Los próceres. No era la revista de los próceres. No eran complacientes, iban al hueso siempre. Eran medio petites en ese sentido. Era otro tiempo. Pero no, sí me acuerdo, o sea, marcaba una mañana. ¿Qué experiencia te dejó por la llegada al público, a los oyentes? Porque muchas veces nos cuesta abordar temas, porque como que la audiencia lo recibió, no lo recibió, la participación, el concurso. Bueno, yo además, primero, intento no dar clases por cuando hablo, sino conversar, decir qué es lo que yo pienso de determinado tema. Yo les cuento muchas anécdotas, y eso hace que mucha gente se interese, porque no siente que ahí está el maestrito Ciruela del otro lado, o como muchos dirigentes que como ellos tienen la jerarquía del cargo, empiezan a pontificar. No, flaco, si vos sabés, lo que tenés que hacer es transmitir conocimiento, no imponer jerarquía. Entonces, uno intenta eso, y a mí me fue muy bien, porque además en cada uno de los programas hacíamos algo
que nada tenía que ver con el tema en sí, pero que tenía mucho que ver con la mecánica, que era, no sé, rifar algo, alguna cuestión que tenía yo que me había quedado, un gorrito de un uniforme de la Antártida. Entonces decía, bueno, como siempre, comuníquense, manden sus 3 documentos, número de documento, y después los sorteamos y sale. Y además del embudo, que creo que fue lo más trascendente, y eso gracias al apoyo de la única empresa que se creó con aquel concepto del desarrollo del servicio específicamente antártico, que fue Antarplay, que es la dueña del buque Ushuaia. El buque Ushuaia, por ejemplo, no fue comprado para hacer turismo antártico. Los dueños del Ushuaia lo compraron porque compraron la idea de la logística antártica. Mirá. Lo que pasa es que les taparon, tenían pedidos de terceros países que les presupuesten, de hecho han hecho algunos trabajos, unos cuantos, pero la Cancillería y el mismo Sistema Antártico Nacional les puso la tapa encima. Tenían miedo de que le saquen su curro. Yo escuché decir a un hombre de la Cancillería de hace 20 años, no de ahora, que no sé, por ahí lo dicen, tener un buque con bandera argentina en la Antártida, para mí es un problema. Ay, Dios. ¿Entendés? Es decir, los tipos, en vez de estar preocupados por fomentar, por vender ese buque para que los otros países compren, te dicen, no, si tiene bandera argentina a mí me complica, porque cualquier cagada que se mande tengo que salir yo a explicarlo. Esa es la idea. Entonces, con esa idea, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde estamos? No podíamos ir a otro lado, Luis. Con esa idea, Alemania, que hizo el laboratorio Dahlmann, que cuando tuvo problemas con los ingleses, te lo cuento esto porque creo que es bastante ilustrativo. Un día estaba yo en mi base en San Martín, ya empezando a preparar la base para la entrega, era en el mes de diciembre. A nosotros nos iban a reemplazar a fines de febrero o marzo. Y me llama el radiooperador, me avisa que tengo una llamada del director nacional, que era Leal en esa época, que quería hablar conmigo, por radio, ¿no? Me voy hasta la radio, lo atiendo a Leal, que yo le dice, bueno, los saludos de siempre. Leal era un hombre muy formal, muy a la antigua, digamos, y me dice, mire, estoy acá, y me da el nombre del director del Instituto Antártico alemán, que es el famoso AWI, y tienen un problema. Digo, bueno, ¿sabes? Yo pensaba, ¿qué problema puede tener el director del Instituto Antártico Alemán que me interese a mí debajo del círculo polar, en mi base San Martín, lejos de cualquier proyecto alemán? Es lo que yo creía. ¿Cuál era el problema? El problema era que estaban embarcados en el Polar. Ese día que estaban juntos era justamente por lo que te dije hace un rato. Se habían juntado el Irizar con el director de la DNA Argentina y el Polarstern con el director del AVI alemán para inaugurar el laboratorio conjunto combinado de Dahlmann de base Yubani. Mira vos. Estaban juntos ahí, y ahí el alemán le dice al argentino, sí, esto está bárbaro, ojalá hubiésemos podido hacer lo que teníamos pensado hacer con los ingleses, que me acaban de avisar que no van a poder cumplir un contrato, un acuerdo que tenían. ¿Cuál es el acuerdo? No, lo que pasa es que íbamos a hacer un estudio de investigación de fotointerpretación satelital en la isla Herradura, Hornshaw, inglesa, cerca de la base Rodea, que ahora se habla tanto de esa base que construyeron los ingleses nueva. Bueno, en ese momento habían construido otra base nueva de ese mismo lugar, pero tenían un refugio que llamaban Hornshaw, Herradura en castellano, cerca de la base Rodea, entre la base Rodea y la base San Martín, en el mar, en la bahía Margarita, en el mar de Bellingshausen, pero entre las dos bases, mucho más cerca de la inglesa que de la nuestra. Entonces, me dice Leal, esta gente está toda embarcada en el Polarstern, les dijeron que por no sé qué cuestión no lo pueden recibir, ya estaban embarcados en el Polarstern en la Antártida. Así que en ese sentido estuvieron bastante argentinos los ingleses. Claro.
Y nada, si no le encuentro otra solución, me pidieron que lo lleve de vuelta en el Irizar a Ushuaia para volverse a Alemania. Dice, pero hay otra solución, me dice Leal. Digo, sí, me imagino que yo tengo que ver. Sí, me dice, si usted no se opone, yo los voy a invitar a que hagan su proyecto en los glaciares de Baste San Martín. Y yo le digo, ningún problema, pero yo le recuerdo que estoy preparando la base para entregarla. Claro. Es el momento de mayor trabajo que tiene la base, porque te imaginás, todo el mundo está a 1000 haciendo hasta el último detalle, porque uno quiere entregar la base como si fuese nueva, y no son nuevas, son de la década del 50, 60, 70. ¿Tá? Pero la verdad que la base está preciosa. Y dice, bueno, usted tiene todo el derecho del mundo de decirme que no, porque usted es el jefe de base. Yo soy nada más que el director nacional y le digo que a la Argentina le vendría bien ayudar a nuestros amigos, como siempre, alemanes. Digo, bueno, yo no tengo problema, si el comandante que estaba con él no tiene problema, yo tampoco. Pero lo que yo no puedo hacer es asignarle demasiada gente a ese proyecto, ni medios, porque tengo que llegar desde mi base hasta el glaciar, hay un poco de agua, digamos, hay que cruzar un islote. Esa parte la puedo hacer. Lo que no puedo hacer es llevar motos y combustible yo hasta el glaciar, porque no tengo elementos náuticos adecuados para eso. Así que si el Polarstern me baja un helicóptero y me traslada lo que necesito trasladar para que ellos puedan manejarse en el glaciar con 1 o 2 hombres nuestros, no tengo problema, lo hacemos. Por supuesto que dijeron que sí. De hecho, llegó antes el helicóptero después que el buque. Claro. Y movió las motos al glaciar y el combustible. Bueno. ¿Cuántas anécdotas tenés? No, pero aparte de algunas, esta por ejemplo termina, cuando te quiero contar, déjame que te cuente esto. Cuando los tipos llegan absolutamente desahuciados, diciendo, bueno, venimos a ver estos tipos que son argentinos, los ingleses nos dejaron afuera, vamos a ver qué hacemos. Además están en otra, pensaron, son argentinos, están en otra, no nos esperaban. No van a trabajar en la ciudad de ese momento porque están en otra. Estamos muertos, vinieron muertos los tipos, vinieron a fracasar. A los 15 días, el alemán, que era el director el decano de la Universidad de Freiburg, me dice, ¿podemos hablar, capitán? Sí, cómo no. Nos sentamos ahí en un lugar característico de la base San Martín, que es el bar, que es muy lindo. Muy lindo para los antárticos, es rústico. Y me dice, este proyecto está saliendo mucho mejor que lo que habíamos pensado gracias a su dotación. Digo, bueno, le agradezco mucho. Así que a mí me parece que podríamos intentar seguir con este proyecto otras campañas. Digo, bueno, ahí yo ya no me hago cargo, porque yo acá me voy en febrero y ya depende del instituto. Dice, sí, pero yo quiero que usted hable con el general Leal, yo voy a hablar para ver si podemos ampliar el proyecto a otra vez. Y ahí nació el famoso proyecto Perito Moreno. ¡Qué bárbaro! El Perito Moreno es la ampliación de ese proyecto, pero en vez de quedarse en los glaciares de la costa de la península, cruzaba toda la península antártica a la altura de la base San Martín y llegaba hasta el mar de Weddell. Es decir, cruzaba el Antartande, la cordillera de las Andes, allá en la Antártida, en 5 años. Y además ingresaba como partícipe el Instituto Antártico Argentino y la provincia de Tierra del Fuego. Y además un investigador del CADIC se incluyó en el equipo de investigación alemán del proyecto Perito Moreno. Y ahí nace el proyecto Perito Moreno, que incluye a la provincia instalando un refugio provincial en cada uno de los años. El primer refugio, y al final el último, que después quedó como de costumbre en nada, los que seguían, que fue el refugio ONA. Ese refugio ONA se construyó en Ushuaia
en módulos como para poder ser helitransportados, herméticos, de fibra de vidrio, para 4 personas con equipos de radio, todo completísimo el refugio. Y además helitransportable, es decir, yo lo podía enganchar acá, llevar por otro lado, tirarlo. Es una cosa maravillosa. ¿Qué fue hecho acá, Luis? Que fue hecho acá en 6 meses. Fue lo primero que hicimos cuando yo ya me establecí acá definitivamente en Ushuaia. Y lamentablemente después, bueno, cuestiones de lo que hablábamos al principio hicieron que los alemanes dijeron, bueno, no podemos seguir. ¿Cuántas cosas tenemos para hacer? ¿Qué potencial que tenemos para hacer? Alejandro, me encanta hablar con vos. ¿Por qué no intentar tener algún segmento para que vayas desarrollando, ¿no? Todo esto que ya lo hiciste en otras oportunidades con los oyentes. Tomo la iniciativa, sí, me gusta y te agradezco. Si a vos y a tus oyentes les parece que les puede interesar lo que yo les pueda contar, les cuento, y no hace falta ni siquiera poner un día. Si querés hacemos, no sé, una vez cada mes, media hora charlamos, vos ponés el tema, o yo pongo el tema, o lo charlamos, o la gente pregunta. Yo lo que quiero que les quede claro es que yo voy a hablar de lo que sé. De lo que no sé, no voy a hablar. Si a mí me preguntan alguna cuestión científica de la Antártida, puedo hablar exclusivamente lo que a mi criterio, por lo que escuché, no por ser científico, porque no lo soy. Yo hay algo que tengo claro: la gente no se puede interesar en aquello que desconoce. Creo que tengo un oyente en línea. ¿Me dejás que lo escuche, Alejandro? Sí, cómo no. A ver, oyente, buen día, ¿tu nombre? Sí, Luis, buen día, ¿cómo te va? Sergio. Mirá, me parece fabuloso lo que está contando Alejandro Bertotto. Me parece fantástica tu idea de ir creando conciencia antártica, máxime en esta provincia, y más aún cuando mi padre ha hecho varias campañas antárticas en el San Martín y en el Irizar. Entonces, para mí... No escucha, Alejandro, no tengo retorno para darle a Alejandro, pero quedó hecho tu planteo, Sergio. Hablamos después, dale. Dale. Bueno, a mí sí me escuchas, a Sergio no lo pudiste escuchar. Un oyente, un amigo, Sergio Luna, que está encantado con la idea de tenerte como columnista y que vayas incursionando para contarnos a la audiencia y para compartir todo aquello que aprendiste de nuestra Antártida. A mí me parece un interés muy valioso, así que hagámoslo. Perfecto, sí, no tengo ningún problema. Para mí al revés, es un gusto. Vivo dando charlas, he recorrido el país dando charlas para este mismo motivo. Digamos, si a la gente le interesa, aparte hay un mito que yo quiero que no sea un mito, quiero que sea una realidad, que la gente tome, no lo tome como que es de otro mundo. Mira, la primera barrera que encontré yo cuando entré al gobierno de la provincia hace 25 años más o menos, 26, es que el tema antártico me miraban y no lo decían, después en confianza me lo decían, y eso es tema de los milicos. Y no es tema de los milicos, o porque se lo consideró tema de los milicos porque fuimos cada vez más atrás, porque en el mundo no lo consideran así. Cuando los europeos vinieron con el M55 a Ushuaia a trabajar, además tenía 2 fundamentos para venir a Ushuaia. Tenían como alternativa Río Gallegos y tenían como alternativa Punta Arenas, porque en definitiva lo que necesitaban era una base para un avión que sostenga 80 científicos más. Nosotros teníamos en todo, menos en 2 cosas, íbamos para atrás. Ni siquiera teníamos el combustible en el aeropuerto que usaba ese avión, porque era un avión de guerra, digamos, ruso. Imagínate, el combustible no es el mismo que usan los jets que se usan en Argentina, ni siquiera lo que usan los jets americanos. Entonces, ni siquiera teníamos eso que los chilenos sí lo tenían. Pero ¿sabés por qué vinieron? ¿Por qué se decidieron por Ushuaia?
todavía no estaba terminado el hangar de gobierno, ese hangar azul, se estrenó con el M55, cuando lo metimos adentro, y cerraba las puertas a lomo porque todavía no tenían los sistemas para cerrar. Entonces que iban haciendo palanca los rusos para poder cerrar la puerta y que no entre el viento con nieve. ¡Qué loco! Así vinieron. ¿Y por qué vinieron así cuando tenían todo solucionado tanto en Gallego como en Punta Arenas? Por dos razones. Primera, fundamental y excluyente. Ganaban 20 minutos de ida de vuelo para llegar al agujero y 20 minutos para volver, con lo cual estaban ganando 40 minutos de investigación. Eso no es poca cosa para ese tipo de cuestiones. Y la otra, que parece anecdótico, pero que es importante, y me lo subrayaron el jefe científico y el jefe logístico del proyecto, dos italianos, es que este aeropuerto era civil. Que no había que pasar una guardia militar para poder ir a trabajar. Los científicos no querían tener un fusil en la espalda, no porque los amenacen, ni los maltraten, ni les pegan, simplemente porque quiere vivir en libertad. ¿Se entiende? Perfecto. Fíjate vos lo que los tipos consideraban. Perfecto. ¿Cuántas cosas tenemos para aprender? Alejandro, un placer hablar con vos. Un abrazo y gracias por el espacio, espero no haberlos aburrido y saludos a tus oyentes. Nos estamos escuchando. 11:38, tanda.